Amigas y amigos, en relación con la información expuesta por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto, ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, señaló lo siguiente. Primero, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República se basa exclusivamente en la compra-venta de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en mis declaraciones patrimoniales y fiscales. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, de propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. La fuente de esta información es la declaración patrimonial 3 de 3. También un rancho en Soto de la Marina, Tamaulipas, valorado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. La fuente es el registro público de la propiedad y los folios ustedes pueden verlos en este momento, y esta es la información que nosotros hemos denunciado. Es relevante decir que hay otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción valuados en 38 millones de pesos, adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma relacionadas con Bernardo N., socio de Francisco N. La fuente son nuevamente instrumentos notariales y la fecha de consulta es el 9 de marzo del año 2021. Si después del 9 de marzo de 2021 hay alguna variación, pues esa variación ya no corresponderá al momento en que nosotros hemos presentado la denuncia y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es verificando en tiempo real la información respectiva. La hacienda en Soto de la Marina, Veracruz, de la empresa familiar está valorada en 53.6 millones de pesos en fuente obtenida a partir de mecanismos de inteligencia. Hay una casa en Reynosa, ubicada en la declaración 3 de 3. También se encuentra una propiedad en McAllen, Texas, relacionada con el señor José R., primo del señor Francisco N., fuente obtenida a partir de la información de LexisNexis. Tenemos además una serie de casas vinculadas en las declaraciones, una casa de 7 terrenos en Reynosa, en copropiedad de Mariana N. Quisiera también mencionar que ha sido proporcionada por distintas agencias información relacionada a una casa en McAllen, relacionada con Francisco N., valorada con 8.5 millones de pesos. Hay otra casa en McAllen relacionada con una empresa de naturaleza familiar, y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En McAllen, Texas, este inmueble también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N., y en McAllen, Texas, hay también una casa valorada en 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N., a partir de información que nos ha proporcionado agencias de otros países. Resulta lamentable que el doctor Nieto Castillo exponga información que no guarda vinculación con el caso. Peor aún, que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas. Segundo, el titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado. Aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención. Durante la audiencia se probó que esa imputación provino de una publicación en una página de internet y no de una fuente o agencia de seguridad de carácter internacional, como afirmó en su intervención inicial. Pero lo relevante para nosotros es que la SOFOM recibió, en este caso en particular, 2 empresas fachada, identificada como parte, como se ha dicho, de 7 entidades mercantiles relacionadas con el cártel de Sinaloa. Se le relaciona con un incidente de una avioneta estrellada en Venezuela cargada con cocaína del cártel de Sinaloa, y como mencioné, esto fue denunciado por la UIF desde el año 2013. Como he mencionado, el 17 de diciembre la SOFOM manda 14.3 millones, recibe 14.3 millones. El día 18, Francisco N. recibe el dinero de la SOFOM por la misma cantidad, y finalmente esto termina permitiendo la adquisición del bien inmueble de referencia. En esta audiencia quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones. Ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad. Y pues en general
lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones, los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años de servicio público Francisco N. Tercero, como bien señaló el presidente de la sección instructora, y pido que así se resuelva en términos de ley, sus integrantes deben desechar todas las especulaciones vertidas por el doctor Nieto Castillo, por ser evidentemente ilegales y no estar relacionadas con la materia de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República. Cuarto, rechazo la violación del titular de la UIF al debido proceso de mi defensa con la difusión pública de datos que faltan a la verdad, así como el manejo arbitrario de mi caso en comparación con el de otras líneas de trabajo de la UIF. Es preocupante, además, la flagrante violación a los compromisos internacionales en materia de colaboración y acción financiera, especialmente la prohibición a que este tipo de unidades se arroguen facultades de autoridad investigadora. Quinto, la presentación del titular de la UIF, extralimitándose de sus atribuciones, comprueba de nueva cuenta que todo esto se trata de una embestida política con fines electorales y a un linchamiento mediático para distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tienen en nuestro país. La fuente son las denuncias y los bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2015 y 2019. Insisto, no son provenientes solamente de esta administración. No hay ningún tipo de persecución política en razón de que se trata de procesos vinculados con solicitudes de un órgano constitucional autónomo, en primer término, y en segundo término se trata de información que viene de sexenios anteriores. Nada está orquestado en ninguna parte del país, se trata simple y sencillamente del cumplimiento de las normas del Estado de Derecho. Sexto, la realización de esta audiencia pública vulneró los derechos humanos a la presunción de inocencia y a la privacidad, debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros. El gobierno del Estado de Tamaulipas me remite recursos por sus 53 millones de pesos a dos empresas. Esas empresas las transfieren al señor Baltasar N, y ese a su vez transfiere recursos al señor Francisco T. Estos recursos terminan llegando a la posesión del señor Francisco N para la adquisición de otro tipo de bienes inmuebles. Me seguiré defendiendo ante esta arbitrariedad. Gracias por su atención.